106.5. Bien, señores, continuamos. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, país. Tiene una suerte. Adelante, Zeneida, adelante. Sí, Julio. Mirando, Julio, tantas cosas que hay en contra de la mujer dominicana, Julio. Entre familiar, principalmente, es lo caso más grande que se está dando en nuestra violencia de este país. En este caso de Emily, Julio, hay que seguir investigando porque todavía están sueltos los que la tiraron a ese zarpazón de la basura y fueron y volvieron, la recogieron y entonces fueron y la llevaron ahí. Eso están sueltos, por favor. Gracias, Zeneida. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, yo quisiera ser como Zeneida, que tiene una suerte magnífica, que Dios la bendiga a ella. Por bueno, pero tú tienes suerte, está en el aire también. Aló. Dale, aprovecha. Adelante, aprovecha el tiempo. Sí, Julio, yo quiero decirte que respecto a lo que pasó en estos días, yo pienso que la educación sexual en la escuela es una cosa bien. ¿Por qué? Porque como quiera los hombres tienen desafíos. Se oye recortado. Vamos a prevenir. Que hace falta prevenir, usted dice. Sí, Más o bueno, menos. sí, Sí, hace que falta hace educación exacto. sexual. Educación sexual para enseñar a cómo prevenir esas situaciones. Eso es y que una vez ocurra, cómo abordarla. Sí. Buenas tardes, buen día. La línea internacional. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, para decirle a algún operativo que debiera planearse y llamar por lo menos 3 veces a la semana y no todos los días. ¿Y usted de dónde habla? ¿De dónde habla? Yo hablo de New York y casi nunca puedo. Oye, Adelante, señor. Llama siempre. No puedo comunicarme. Y otra cosa, cuando vaya uno que vaya a defender a los pobres dominicanos, que no se vaya a José Luis y Eury y Meto en contra de esa persona para defender los haitianos, que los pobres dominicanos tienen derecho también. Escuchate, Eury. Aquí Bueno, se pues escuchan gracias. todos los enfoques, Cada quien señor. tiene su posición y cada quien Sí, defiende vamos lo a que entiende respetar, conveniente. Gracias. claro. Tenemos al doctor Pedro Mendoza en la línea 2. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Bueno, doctor, recientemente leímos aquí su artículo que apareció en el periódico Diario Libre. Que está basado en un estudio que usted realizó hace un tiempo y queremos recrear en voz de usted algunos de los elementos principales de ese estudio. Buenos días, adelante. Bien, pues ese estudio se realizó tomando una muestra de las niñas adolescentes que van embarazadas a la unidad de atención al adolescente del Hospital Cabral Ibáez. Okay. Y entonces en la universidad me había encargado, me había asignado, me había aprobado un tema de tesis para que lo hiciera optar por la maestría de terapia familiar, y consideré prudente analizar la interacción y la comunicación entre las adolescentes y su familia cuando ella sale embarazada. Por supuesto, se investigaron otros parámetros, la deserción escolar, qué ocurre, qué es lo que ellas se sienten, y encontré resultados asombrosos, aunque ya uno lo esperaba, la deserción escolar muy alta y la pobreza extrema. Por decirte que el 70% de esas niñas, que eran 110, que se tomaron en esa muestra, viven en la línea de pobreza, de la línea de pobreza hacia abajo. Y la Porque deserción, según el Banco Central, sí, en su encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2010, que fue la referencia que yo usé, tenían por debajo de 9,000 pesos de ingreso mensual esa familia, por lo que caía dentro de la línea de pobreza. y la alta Entonces, deserción escolar, ellas dejaban, porque ya hay instrucciones de que no se puede votar de No. una escuela o una estudiante por el hecho de que esté embarazada. No, pero ella lo deja. De esa cantidad, solamente siguió en la escuela el
23% que hacía el bachillerato siguió la escuela, pero había un 36% que estaba en la educación primaria que no llegó a terminar, y otro porcentaje no menos importante también que había llegado hasta el bachillerato pero desertó. El asunto es que al final del estudio solo quedaban 23% de esas niñas se quedaron en la escuela. Es decir, porque la escuela ahora no la puede sacar por eso. Pero ellas por eso siguieron estudiando. Doctor. Pero el problema es grave en extremo, porque las niñas tienen que enfrentar el bochorno y la comidilla del vecindario, el reproche de padres que les reprochan esa conducta, y el susto que ella pasa cuando descubre que es embarazada que está. Así es. Entonces, y el bullying de la escuela, el bullying de los compañeros también. Sí, claro. Encontré un caso, por suerte que fue un solo caso, muy interesante, muy llamativo, que yo lo refiero siempre como anécdota. Cuando yo visité una de esas familias, porque no era haciendo el examen ginecológico, sino estudiando la comunicación, la interacción del adolescente con su familia en la casa y por supuesto cuando iba al hospital. Encontré un caso muy interesante que por allá por Gurabo, que de una niña que me llevaron con 14 años de edad y con 4 meses de embarazo. Wow. Entonces, la hermanita que no había estaba ya a punto de llegar a los 11 años, hizo una crisis depresiva. Entonces, la madre me dice: oiga, doctor Mendoza, esta niña ha dejado, no quiere casi comer, no quiere ir a la escuela, todo. Entonces, a ver qué usted me dice. Entonces, cuando hablé con la niña junto a la mamá, entonces la orienté debidamente, le dije: bueno, yo sospecho que es deprimida que está, y como está coincidiendo con el embarazo de la hermana, vamos a ver qué es lo que pasa con la niña, o en la esfera afectiva de la niña. Y efectivamente, la niña, de 10 años y medio, dijo, bueno, yo le pregunté, ¿por qué tú crees que te sientes así? Que no quiere comer y quiere ir a la escuela. Entonces la niña dijo, yo quiero tener marido como tiene mi hermana y tener un bebé. Caramba. Wow. 11 años. Sí, queriendo imitar. No había cumplido 11 todavía. No había cumplido 11 todavía. Entonces eso, aunque eso yo lo encontré, ese caso, pero eso no quiere decir que es un caso extraño. No, porque ya las niñas tienen una madurez sexual primero que los varones. Sí. Y tienen intereses sexuales primero que los varones. Pero entonces ahí es que se necesita más. Por eso, de que la niña cumple 8 años, orientar, el terapeuta de familia, orientar debidamente a la familia, a los padres, para reducir al mínimo la posibilidad de embarazo anticipado en un adolescente, la violación, el incesto del papá o del padrastro o de un tío o de un padrino, de un pariente cualquiera, de un pariente cercano, que yo encontré varios casos de eso, precisamente para que la niña no se deje engañar de un tunante de estos, de un delincuente. Sí. De un delincuente sexual, que así que se llama. Un depredador. Doctor, en el caso de Dioscari, la joven de 17 años asesinada en Cebicos de Cotuí, o Infantino de Cotuí, aunque ella es de Rincón de la Vega, lo que preliminarmente se ha determinado es que el padrastro la violaba y que la reacción de agresión extrema al punto de matarla tiene que ver con que la joven le dijo, te voy a denunciar, te voy a acusar. Sí. Entonces, ¿qué tan frecuente es de que un padrastro agreda, si no hasta matarla, por lo menos sexualmente, a su hijastra?
Bueno, realmente la agresión sexual de padres en República Dominicana es alta, del padrastro y también del padre natural, del padre biológico, pero más común todavía es el padrastro. Y por supuesto, siempre cuando yo he visto estos casos en la consulta, lo primero que sospecho cuando la madre me dice que o la refiere el ginecólogo porque por razones de que fue violada o abusada sexualmente, la primera sospecha va dirigida contra el padrastro. Si la mamá vive con un padrastro, con un hombre que no es el padre de la menor, y con la incidencia y la prevalencia es alta, no solamente en nuestro país, en todo el mundo es alta. Imagínense ustedes, si un padre biológico ataca, por ejemplo en Estados Unidos es muy frecuente que el padre biológico ataque tanto al varón como a la hembra, ¿sí? Lo ataque sexualmente. Entonces, ¿qué dejarán ustedes para un país en su desarrollo con mucho atraso cultural y también familiar? Sí. Porque eso es un problema serio que todavía el Estado mismo y la sociedad no comprende la magnitud del problema existente con el embarazo adolescente. Por eso cuando una adolescente sale embarazada, siempre hay que sospechar que pudo haber sido atacada sexualmente previamente desde que era niña por un familiar cercano. Doctor, ¿y cómo acompañar a la madre y a la vez a la mujer? O sea, mi esposo es el agresor de mi hija y hay una mezcla ahí de sentimientos, de delitos, pero en el caso particular, ¿qué acompañamiento? ¿Cómo abordarlo? Sí, uno utiliza vamos a decir, el modelo de entrevista con la madre para abordar el problema. Son muchas las madres dominicanas que no se atreven, precisamente por amenaza del marido, a denunciar al marido. No se atreven. O bien cuando es un hermano de ella, también a veces lo ocultan porque su familia, sus padres, los padres de la madre de la menor influyen para que no lleve a prisión o no lo denuncie a la fiscalía al violador de la menor, que puede ser su sobrina. Es común. Entonces, le decimos siempre, acostumbro yo a decirle a la mamá, oiga, recuérdese que todas las consecuencias que van a venir a esta niña la van a afectar a usted como madre, porque usted es la madre y mucho que la va a afectar. Entonces es preferible que usted me diga, me confirme que su sospecha principal es su marido o que es el papá biológico de la niña. Y entonces muchas acceden a decir, sí, es verdad, es verdad. Es el esposo mío o es el marido mío, que no es el padre de la niña, el que yo encontré abusando. En ocasiones hay tipos tan abusadores. Por ejemplo, yo vi hace poco un caso que la mamá me consultó porque el padre, el padrastro, entró a bañarse con la hijastra de 4 años. Una cosa totalmente prohibida. Pero absurdo. Totalmente prohibida. Exacto, totalmente prohibida. La madre no se dio cuenta de eso. La madre atendió cuando oyó el grito del marido, porque el criminal sexual, el depredador sexual, sí, le introdujo el pene en la boca a la niña y entonces la niña se lo mordió. Ay, Dios mío. Ay, caramba. La niña se lo mordió y entonces con los dientes le enterró todos los dienticos en el glande y lógicamente la hemorragia que le dio y el dolor fue terrible. Y entonces la madre ya salgo corriendo y la lleva de inmediato al pediatra. Se realizó a ver si había pasado, no pasó nada y entonces luego me consultó sobre el caso. Entonces, claro, en eso usted dice, oiga señora, usted tuvo el valor de enfrentarlo y venir, pero recuérdese, usted no debe continuar con
ese hombre y esa niña viviendo bajo el mismo techo. Si usted sabrá lo que hará, pero lo aconsejable es que usted no siga viviendo bajo el mismo techo con su hija y con él, porque no significa que ya él se olvidó de eso. No sé si la señora fue a la policía, no sé si fue a la fiscalía y denunció el caso. Sospecho que no. Bueno, doctor. Pero es probable que sí, que después yo me topé con la señora en un supermercado y me dijo, no, yo abandoné eso. Yo me quiso decir como que abandonó el marido. Sí. Bueno, doctor, muchas historias ahí escalofriantes, ¿no? En estos estudios. Muchas gracias, doctor. Ojalá que lo podamos tener por aquí en cualquier momento. El doctor Pedro Mendoza. Gracias, doctor. Cambio fuera, Mauri.